Se abre la sesión. Excelentísimo señor Presidente de Honor de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes, aunque hay que dispensar la presencia de los ediles del Ayuntamiento porque están guardando el duelo del accidente que hemos tenido la desgracia de tener. Representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Fundación La Caixa, Bodegas Williams & Humbert, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Continuamos en la tarde de hoy con la segunda conferencia del ciclo Medicina y Sociedad, ciclo coordinado brillantemente desde hace algunos años por el académico de número, ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso, al que cedo la palabra para la preceptiva presentación del conferenciante. Tiene la palabra. Muy buenas noches a todos. Me subrogo a la presentación de nuestro excelentísimo presidente para saludar a todos los que aquí están presentes y en especial a todos los que venís hoy a este ciclo de Medicina y Sociedad. Es un honor, ¿no?, presentar a Paco Valenzuela hoy y tenerlo aquí hablándonos de Álvar Núñez. Y yo mismo me preguntaba y decía, ¿cómo explico yo que en un ciclo de medicina vamos a hablar de Álvar Núñez? Y justo cuando llegaba me han preguntado, oye, ¿el ciclo es de medicina hoy? Y digo, sí, y sociedad. Es de medicina y sociedad y vamos a hablar de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Todos conocemos a Álvar Núñez como un explorador, como un ilustre jerezano que se dedicó a explorar y a conquistar el sur de América, del norte, diremos, de Estados Unidos, llegó a la Florida, estuvo por Alabama, Texas, Mississippi. Y curiosamente, a lo mejor no fue el mejor explorador ni fue el gran descubridor, pero sí fue un gran superviviente. Y la supervivencia de Álvar Núñez probablemente fue por esos poderes mágicos que él creía en los indios que tenía y esa capacidad médica que tenía de sanar a los que a él se acercaban. Entonces se le puede dar un toque médico que de eso se va a encargar Paco Valenzuela de hablar. Lo que sí os aseguro es que muy poca gente ha salido publicado en una de las revistas más prestigiosas de medicinas como el New England Journal of Medicine. Y es que en el año 72, J.C. Thompson, un cirujano norteamericano, dio una conferencia de ingreso en la Academia de Texas de Cirugía sobre la primera intervención, una sagitectomía, que era una intervención torácica que hizo un europeo en América. Entonces, en la medicina se sigue considerando a Álvar Núñez como el primer cirujano torácico, porque tuvo el valor, con un cuchillo, de sacar una flecha clavada de un indio y poder suturar con pelo de ciervo una herida torácica. Es decir, creo que no fue poco el que se atrevía a hacer eso. Por solamente eso y por mucho más, hoy Paco Valenzuela nos va a hablar de Álvar Núñez Cabeza de Vaca dentro del ciclo de Medicina y Sociedad, ¿no? Y digo que es un honor tener al doctor Valenzuela Sánchez, porque como médico es una persona que ha sido sumamente brillante. Paco se licenció en Medicina en la Facultad de Medicina de Cádiz, donde hizo su tesis doctoral también, que creo que fue la primera tesis doctoral del campus universitario de Jerez, lo cual tienes mucho mérito. Fuiste el pionero cuando ya se consideró el Hospital Universitario de Jerez, y su tesis en 2010 sobre la disfunción endocrina en la sepsis grave. Paco, a nivel asistencial, salvo los primeros años que trabajó en San Rafael, está más de 30 años en la UCI del Hospital de Jerez. Ha sido muy querido por todos nosotros como intensivista, siempre ha sido una persona entregada a su profesión médica, pero no solo es la labor asistencial de Paco, yo creo que también es la labor docente. Paco empezó con las clases prácticas, Paco ha formado a muchísimos residentes, Paco ha sido profesor de la Facultad de Medicina y seguirá siendo. Y Paco ha tenido una labor investigadora, pues yo creo que potentísima. Él
se ha dedicado a 3 temas que yo sepa, pero en los 3 temas es probablemente una de las personas que más sabe de ellos, ¿no? Doy fe de que sobre la nutrición en el paciente crítico es que has creado un grupo de investigación, has creado un proyecto de investigación, has liderado trabajo de investigación y te ha dado un fruto tremendísimo en todas las publicaciones y comunicaciones que has hecho. Doy fe de que fuiste de las primeras personas que empezó a poner las PEC. Bueno, la PEC es una sonda de endostomía percutánea que hacía para pacientes críticos y pacientes con dificultades glutorias. Y Paco ha creado una sociedad científica, el Grupo de Nutrición Crítica del Sur. El segundo tema, que es donde hiciste la tesis, donde más has trabajado y donde más has publicado, es sobre la sepsis. De hecho, desarrollaste un grupo de investigación sobre el tratamiento y el manejo de la sepsis en el paciente crítico. Y tu última línea de investigación me parece brillantísima y has publicado muchísimo también sobre una medicina personalizada en algo tan importante como las infecciones víricas graves. Y Paco ha estado investigando sobre parámetros diagnósticos para estratificar el grado de riesgo que tiene un paciente crítico para aportar un tratamiento más intensivo o menos intensivo. Y creo que tiene una labor por eso muy importante. Paco os aburriría si empezara a decir sus centenar de comunicaciones, sus publicaciones internacionales, ha escrito 6 libros, ha escrito numerosos capítulos de libros, pero yo creo que Paco tiene algo más de todo esto, y yo lo tengo que decir. A mí me encanta el médico que estudia otras cosas que no sea medicina. Decían que el médico que solo estudia medicina ni medicina sabe, ¿no? Y Paco tiene ahí un pellizco cultural que ojalá te envidio, porque ojalá todos tuviéramos, ¿no? Fue el miembro fundador de la Arcadia para apoyar al Teatro Villamarta, a la Asociación Cultural por el Villamarta. Fue el miembro fundador de la Sociedad Filarmónica de Jerez. Ismael, creo que es tu fan principal, porque creo que te persigue por muchos sitios donde estás y participa en la Asociación Cultural Lírica Gastronómica Ismael Jordi. Y lo último que he visto es que estás también metido en los emparrados, es decir, que tú vas a ayudar a que Jerez tenga más sombra y de una forma natural como la Parra. Entonces, es un honor tenerte aquí con nosotros, es un prestigio y yo no voy a hablar más porque creo que todos venimos a escucharte a ti, que sí que te agradezco el que participes en este ciclo y que impartas esta brillante conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante y cariñosa presentación. A continuación, me complace ceder la palabra al conferenciante de esta tarde, don Francisco Valenzuela Sánchez, para desarrollar el tema Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el humanista conquistador de los indígenas, la epopeya del Hijo del Sol. Tiene la palabra. Concedida. Por aquí. Ahora. Antes que nada, pues quería poner una diapositiva donde esté la estructura de la conferencia que voy a dar para que no nos perdamos. Yo el primero. Tengo que decir que en algunos momentos leeré trozos del texto de Álvar Núñez, porque están escritos en un castellano antiguo y difícil de memorizar. Y entonces, si se le cambia las palabras, pues pierde un poco la gracia, ¿eh? Y entonces, pues cuando quede el momento adecuado, pues cogeré las notas y leeré trozos del libro. Serán 5, la estructura 5 puntos, la introducción, el segundo punto, más que un chamán blanco y barbudo, o sea que yo considero a Álvar Núñez realmente más que un brujo o un sanador de indígenas. Era un tío muy inteligente, muy formado, ¿eh? Y sabía muchas cosas y sabía llevar a cabo
todas las actividades que necesitó en ese periplo que tuvo que hacer por el Caribe. Después, una cosa muy importante, porque se dice que posiblemente sea un personaje desconocido, y no es tal. Es muy reconocido mundialmente, y eso es una de las cosas que yo quiero expresar aquí. Después vamos a ver el cuarto punto, que es Jerez y su héroe, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Jerez con él y qué es lo que se podría hacer, ¿no? Y al final pues hablaremos que se va a cumplir el 5º centenario de la expedición de la Florida, y pues, queríamos aprovechar ese momento para enaltecer un poco la figura de este personaje ilustre jerezano. Entre los motivos y objetivos, decir que bueno, es un personaje relativamente desconocido en la calle a lo mejor, pero mundialmente conocido. Es una cosa que es una contradicción, pero es así, y es lo que yo quiero demostrar también. Tildado de perdedor, porque se dice que no conquistó nada. Pero en el título de la conferencia pongo que es conquistador de indígenas. Posiblemente no conquistó ninguna tierra, pero lo quisieron mucho la gente con los que trató, y tenía que quitárselos de encima, ¿eh? Entonces ese aprecio lo supo conquistar, y quizás fue algo que el resto de los conquistadores no hicieron, ¿eh? Representa todo aquello que contradice la leyenda negra hispánica, y por eso también es un personaje que tampoco se le ha dado mucho, porque la leyenda no la creemos hasta nosotros, ¿no? Nos viene de fuera, pero nosotros la hemos hecho nuestra, y claro, pues es un personaje que tampoco interesa mucho. Quisiera enfatizar sus cualidades humanísticas, éticas y morales, porque era un ser súper religioso y creyente, y después centrarme fundamentalmente en su aportación a la ciencia, especialmente a la medicina, pero no solamente a la medicina, ya que fue la primera persona en realizar una apertura de toras, como ha dicho Juan Carlos, que con fines terapéuticos, porque por aquella zona, sobre todo por Mesoamérica, era muy corriente abrirle el tórax a una persona para sacarle el corazón y comerlo o lo que sea, ¿no? Pero con fines curativos realmente fue el primero. Y tiene un gran reconocimiento internacional que yo quisiera demostrar. Bueno, lo primero que tengo que hacer es un poco dar a conocer el personaje. Es una persona que nació en Jerez, como ya hemos dicho, que era de familia hidalga por las dos partes, era de una familia de 6 hermanos, el tercero. Y una característica curiosa es que no lleva el nombre de su padre, porque su padre fue Francisco de Vera, y no era cualquier cosa, era el hijo del conquistador de Canarias y gobernador de Canarias, además una persona muy importante en la conquista de Granada, un personaje importante, y él mismo era caballero 24 de la ciudad, y todos los hermanos se apellidan de Vera. Sin embargo, él es Alvar Núñez, que es su nombre de pila, y eso tiene su importancia porque cosas que después vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, lo voy a decir ya, hay alumnos del Instituto Alvar Núñez, que es como decir del Instituto Luis, no Padre Luis, no Coloma. Entonces, es también un poco una ignorancia a la hora de ponerle el nombre al instituto, porque el instituto se tenía que haber llamado Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que es su nombre, ¿eh? Alvar Núñez es su nombre de pila, su apellido es Cabeza de Vaca. Parece, en aquel tiempo pues cada uno podía ponerse el apellido que quisiera, pero bueno, lo que le correspondería, según nuestra costumbre, es Alvar Núñez de Vera Cabeza de Vaca. Yo digo, es el tercero de 6 hermanos, familia hidalga, pero desahogados, pero no ricos, desde luego, ¿no? Quedó huérfano muy pronto y se fue a vivir con su tía, hermana de la madre, Beatriz, hermana de Teresa Cabeza de Vaca, ella Beatriz Cabeza de Vaca, y que, bueno, era la mujer de Pedro de Estopiñán,
Pedro de Estopiñán es el conquistador de Melilla, también capitán, comandante de las tropas del duque de Medina Sidonia, un militar excelente que tuvo la mala suerte de fallecer con 35 años, en 1505, parece ser que envenenado, en Guadalupe. Yo estuve recientemente en Guadalupe y me sorprendió la sepultura de Pedro de Estopiñán, allí muy pequeña, cuando era un personaje. Tanto es así que él venía de Valladolid para embarcarse en los puertos de aquí, porque fue nombrado gobernador de Santo Domingo, capitán general, sucediendo a Colón, realmente, en ese momento. Y parece ser que eso fue lo que su desgracia, porque parece ser que lo envenenaron por el camino, y murió, ya digo, por 35 años tenía. Pues Cabeza de Vaca, Álvar Núñez, tenía una gran formación, tanto militar como de letras, era un hombre de armas y de letras, ¿no? Y ahí está su escudo de armas, su firma y el aporte que tenía, ¿no? Los Cabezas de Vaca estaban muy introducidos en Jerez en aquella época, y además estaban que eran gente muy notoria, tanto militar como en el aspecto administrativo y religioso. Sin embargo, hoy en día, pues no es un apellido muy corriente en Jerez. Jerez tendría entonces unos 20-25.000 habitantes, hoy tiene casi 10 veces más, y el apellido no es corriente aquí en Jerez. Yo me he tomado la libertad de investigar un poco los Cabezas de Vaca que hay en Jerez, y hay 107 personas que se apellidan Cabeza de Vaca, 57 pues de primer apellido y 49 de segundo, y no hay ninguno que sea Cabeza de Vaca. Eso se miró por última vez ayer. En este diagrama un poco le vamos a dar una vuelta a su vida. Él nace en Jerez en 1490, queda huérfano joven, y en 1503 a 1511 entra al servicio de la casa de Medina Sidonia, el tercer duque, precisamente. En 1512 nos lo encontramos en la batalla de Rávena, en Italia, formando parte de la Liga Santa de Fernando el Católico, y cuando vuelve, en 1513, entra al servicio otra vez de la casa de Medina Sidonia, al servicio del quinto duque de nefacto recuerdo. De 1520 a 1521 está en la Guerra de los Comuneros, y en 1520 se casa con María Marmolejo, de familia judía conversa. En 1522, ya con el grado de alférez, está en la batalla del Puente de la Reina, y sigue en la casa de Medina Sidonia hasta prácticamente que él en 1526 hace gestiones porque esto se le queda chico y quiere irse al Nuevo Mundo. Entonces se enrola en la Armada de la Florida, y en 1527, que prácticamente va a ser el núcleo de la charla nuestra, ¿no? Embarca como después diremos, en Sanlúcar de Barrameda, y le da la vuelta prácticamente a todo el Golfo de México. En 1537 vuelve, 10 años después, y viene a España, termina su crónica de lo que se conoce como Naufragio, y que va dirigido al emperador Carlos V, y le nombra gobernador del Río de la Plata. En 1540-1545 tiene el cargo de gobernador del Río de la Plata, aunque realmente lo ejerce poco, porque entre los 2 años que tarda en llegar a Asunción, que es donde Paraguay, que es donde estaba la gobernación del Paraguay, del Río de la Plata, 1 año que lo mantienen preso prácticamente allí porque tienen un motín, y vuelve para acá pues apresado y lo meten en la cárcel, o sea que es un desastre. El último documento que tenemos de él es de 1556, que
hay un documento en Valladolid otorgándole un 12.000 maravedíes para unas curas de una enfermedad que tiene. Y en 1559 parece ser que la mujer firma como viuda ya. De todas formas, la muerte de Cabeza de Vaca se pone entre el 59 y el 60, ya con 70 años, y el sitio de la muerte hablan primero de Valladolid. Otros incluso hablan que en Valladolid, en una iglesia, hay una lápida donde pone Cabeza de Vaca, otros Sevilla, pero cada vez la corriente parece que en realidad fallece aquí en Jerez. Y de hecho se entierra en el convento, Real Convento de Santo Domingo. Lo que pasa que lo que ocurre, como este hombre tiene tan mala suerte, pues parece ser que en una reforma que no hace mucho tiempo de ella y que yo no he podido documentarme, pues y se hubo una remodelación del convento y se destruyó la capilla en la que estaban los restos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Él tenía unos familiares de referencia que ya prácticamente lo hemos nombrado, que es don Pedro de Vera y Mendoza, su abuelo paterno, que fue el que terminó la conquista de Gran Canaria y fue gobernador de Canarias, aunque tuvo muchos problemas porque aniquiló a los gomeros y bueno, tuvo problemas importantes y arrastró a la familia con ellos. Y Pedro de Estopiñán, que era su tío político y conquistador de Melilla. Las dos imágenes de abajo yo las he puesto un poco con intención porque es realmente el reconocimiento que le tiene Jerez a estos dos personajes impresionantes, que es una modesta plaza y una calle más modesta todavía en la barriada de La Plata, donde aquí se ve, yo no sé si se ve la flecha que yo estoy moviendo, pero la Torre del Agua es pequeñísima, vamos, son dos calles que no están a la altura de los dos pedazos de personajes que son, ¿no? Pero no solamente tiene eso, hay varios Cabezas de Vaca que eran, bueno, el primero, que estuvo en la batalla de Gibraltar, además al mando de las galeras de Jerez, porque Jerez tenía armada en aquellos entonces, se llama como él, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y es su tatarabuelo. Y según me he documentado, parece ser que es la causa por la cual Álvar Núñez Cabeza de Vaca se llamó como se llamó, por el tatarabuelo. Porque hay otras teorías de que un tío, hermano de su padre, Hernando de Vera, pues fue perseguido por los reyes católicos a causa de unas coplas que cantó aquí en un sitio y la justicia andaba detrás de él y por una peripecia que no viene al cuento, pero que es interesante, terminó en Portugal. Y entonces después fue perdonado y tal, pero en ese momento del nacimiento, pues el tener a un de Vera perseguido por los reyes católicos no era para ponerle el apellido y le pusieron Cabeza de Vaca. Eso es otra historia también. Bueno, sobre su aspecto físico no tenemos ningún tipo de documento. Hay cantidad de monumentos, de pinturas, de esto y lo otro, pero nadie sabe cómo era Cabeza de Vaca. Nadie. No hay ningún testimonio, no hay ninguna pintura, por supuesto no hay ninguna fotografía, pero ni tampoco hay ninguna descripción física. Hay un texto que refieren en muchas publicaciones que es absolutamente falso, de un tal Juan de Ocampo, que hizo una obra que se llamó La Gran Florida, donde dice: animoso, noble, arrogante, de caballeros rubios y ojos azules y vivos, barba larga y crespa, mozo de 36 años, agudo de ingenio, era Álvar caballero y un capitán de todo lucir. Las mozas del Duero enamorábanse de él y los hombres temían su acero. Es absolutamente falso. Él no conoció a Álvar Núñez porque él era un venezolano llamado Rafael Bolívar Coronado,
que vivió de 1884 a 1924 y no conoció a Álvar Núñez ni nada. Entonces él escribió eso que es absolutamente inventado. Bueno, entramos en realmente lo que nos interesa, que es su viaje por la Florida. Yo he puesto en esta primera diapositiva un mapa real para que después con los esquemas pues, tengamos esa referencia donde está prácticamente pues, todo el Caribe representado, y con esos círculos rojos los sitios así más importantes en los que estuvo, y esa línea en negro pues es lo que realmente el recorrido que hizo. Sobre eso yo he fabricado este esquema para poder poner los sitios más importantes. Realmente el trayecto de Álvar, que es realmente impresionante, es para tener tiempo. Y yo en realidad lo tenía preparado así, pero si yo explico eso, no llegamos a la medicina ni mucho menos. Entonces, yo voy a decir muy por encima, voy a explicar el trayecto. El trayecto se puede dividir en tres partes. El trayecto que hizo en compañía con el ínclito Pánfilo de Narváez, que está en azul, cuando sucedió el naufragio, que fue muy cortito, todo se llama naufragio, pero en realidad casi todo fue una caminata, que está aquí en la estrella. Los puntos rojos representan lo que hizo solo o en compañía del cuarteto este que después vamos a comentar, de Dorante, desde el Castillo y el negro Estebanico, que son los cuatro que al final terminaron, los cuatro supervivientes de la armada de que se montó para explorar y colonizar la tierra de la Florida. Y después en verde he querido poner lo que representa el regreso, porque esto es importante, porque yo diré, es que fueron 10 años, pues muchos dicen, no, fueron 8, porque después el resto ya venía de camino. Es que no descansó en el camino, es que le fueron pasando cosas hasta el final. Entonces, él salió de Sanlúcar de Barrameda en junio de 1527 y regresó a Lisboa el 9 de agosto del 37. Y aún así todavía no había llegado a España. Tenía que ir a Valladolid y después a Sevilla, y de Sevilla a Jerez. Entonces, esa expedición llega a la Española, y de la Española a Santo Domingo, a la capitanía, después se traslada a Cuba, que es donde tenía que abastecerse, sobre todo de caballos, porque los caballos no podía traerlos de España, porque es que no aguantaban el trayecto. Y ya allí en Cuba, este Pánfilo de Narváez mandó a Álvar Núñez a la ciudad de Trinidad a abastecerse de unos caballos, unas historias, y entonces allí lo mandó con 2 barcos. Y allí le pasó el primer acontecimiento negativo, y además hace la primera descripción maravillosa en el libro, que fue un huracán. Un huracán caribeño. Yo creo que es la primera vez que se describe en la literatura. Lo describe perfectamente, cómo estaba el mar. Dice, igual que estaba el mar, estaba el pueblo de Trinidad. Se caían las casas, se caían las iglesias. Había que tener más cuidado con los árboles que con las casas. En fin, es para leerlo, es realmente increíble, ¿no? Bueno, pues allí descubren el tiempo tan terrible que hace en aquella zona, y están hasta febrero del 28, porque los navegantes dicen, bueno, de aquí no nos movemos, le dijeron a Pánfilo, porque Pánfilo lo que quería era seguir adelante, él tenía una obsesión total. Entonces, bueno, otra cosa que hace Pánfilo es traerse a Diego Miruelo, que es como un piloto expertísimo en el asunto del Golfo de México, bueno, que entonces no se llamaba así, pero hay un punto que yo pongo aquí negro. No sé si, creo que el color no se ha escogido bien porque no se distingue bien del verde, por lo menos yo aquí en esto, pero no sé si ahí se distingue. Pánuco. Pánuco es un mito para este viaje, porque en realidad no llegan allí, pero están todo el tiempo hablando de Pánuco. Yo creo que el puerto de Pánuco, era toda la referencia, es donde había que llegar. Y realmente yo no sé si existía, porque allí lo que se fundó bastante tiempo posteriormente. Existe el río Pánuco, y a lo mejor había allí un muelle
que fundaría Hernán Cortés, y por eso ellos, pero bueno, vamos, allí no llegaron a ir desde luego. Entonces, de aquí, Miruelo los llevó hasta La Habana, o por lo menos intentó, porque a 2 leguas o 3 de La Habana, un golpe de viento los echó inmediatamente hacia la Florida y llegaron a Tampa. En Tampa toma el Pánfilo la zona en nombre del emperador, y bueno, pues rápidamente hacen allí una exploración de aquello, encuentran unos indios, y claro, los indios siempre, cuando ya conocían el tema, decían, por allí, aquí no hay nada de lo que ustedes buscan. Y los mandaban para adelante, para arriba. Y entonces le dijeron que había una zona más allá, que se llamaba Apalache, donde había oro, plata y de todo, ¿no? Y entonces, pues nada, Pánfilo enseguida dijo, nos vamos para allá, y cometió un error que es la clave del naufragio. Y además tuvo una discusión grandísima con Álvar Núñez, porque él quería emular a Hernán Cortés. Hernán Cortés, cuando fue a México, barrenó los barcos y dijo, aquí hay que tirar para adelante, aquí no se vuelve nadie. Entonces él, pues recordando eso, coge y dijo, los barcos para Pánuco, y nosotros nos metemos. Entonces Álvar Núñez dice, no, hombre, tienes que arropar las naves, entramos, exploramos, pero ¿qué sabemos lo que nos vamos a encontrar? Además dice una frase muy bonita, porque vamos mudos y sin lenguas, porque no podían comunicarse con los indígenas, no sabían las lenguas, había cientos de lenguas por aquella zona y era imposible de comunicarse. Y dio esa frase, dijo 2 frases, porque al ponerle tantas pegas, le dijo, quédate tú con los barcos, hombre, no te vengas. Y entonces le dijo, eso no puede ser porque sería como una cobardía y tentaría en mi honor, pero estoy seguro que usted no verá los barcos nunca, ni los barcos a usted. Esa frase se lo dijo allí Álvar Núñez. Total, que mandaron los barcos y ellos exploraron aquello. Allí se encontraron nada, absolutamente. Lo único que encontraron fueron unos indios flecheros, que es una de las palabras que más aparece en el libro, que tenían un tino con las flechas impresionante, e incluso eran unas flechas, unos arcos muy, muy grandes, y unas flechas que eran capaces de atravesar incluso las corazas de los castellanos, ¿no? Entonces, bueno, llegan allí, se vuelven porque allí no hay nada, y llegan a Aute y a una bahía que ellos pusieron Bahía de los Caballos, se llamó. Llamaron de los caballos porque allí se tuvieron que comer los caballos. No tenían dónde, ¿verdad? Los caballos ya no tenían sentido. Era imposible caminar por allí porque aquello era un terreno malísimo, ¿no? Y por otra parte, no tenían barcos y no sabían hacer barcos, no sabían nada de la industria de hacer barcos. Sin embargo, precisamente fue, bueno, y a Pánfilo no se le podía pedir nada porque era un ignorante absoluto. Y entonces fue el que coordinó aquello, y poco a poco, de los 143 que quedaron, fueron capaces de construir en 45 días 5 barcazas de 10 metros de larga cada una. Y en eso se metieron los 143 que quedaban, y a una media de unos 48, 49 por barca. Y ahí se embarcaron y fueron costeando. Entonces, bueno, todo fue bien hasta que llegaron a la desembocadura del Mississippi. Y cuando llegaron a la altura de Nueva Orleans, a donde desemboca el Mississippi, Nueva Orleans no existía, por supuesto, y allí las corrientes y el oleaje y tal, pues provocó el auténtico naufragio. Allí las barcas, cada una fue por lo suyo y por su sitio. Allí tuvo la segunda discusión enorme con Pánfilo, porque Pánfilo
dijo, aquí, porque él dijo, el gobernador, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Y dijo, ya es tarde, aquí lo que hay que buscarse es la vida cada uno y que aquí lo importante es salvar la vida. Y entonces, pues no hubo manera de organizar la pequeña armada que tenían, ¿no? En un golpe de mar, pues las dos naves juntas que iban con Álvar Núñez, pues llegaron a una isla, la isla que hoy se llama de Galveston, que él le puso Isla de la Mala Suerte, de mal hado, en el castellano antiguo. Y allí, en aquella zona, pues estuvieron casi 6 años. Cuando terminó aquel naufragio, ya quedaban nada más que 15 supervivientes, de los 300 que salieron, que se metieron en la Florida, de 300. Salieron de España 600. Llegaron a la Florida 300. Y aquí ya en Galveston había nada más que 15. ¿De qué murieron? Pues murieron de frío, de hambre, de esclavitud. Los asesinaron, lo mataron los indios, a muchos de ellos. Y este Álvar Núñez, como era el más listo, el más inteligente, el que más recursos tenía, no era el que más recursos físicos tenía, sino el que tenía mejor cabeza, pues aguantó allí 1 año y se fue a la zona de San Antonio, ya en tierra firme, y allí se dedicó de buhonero, y eso le sirvió mucho porque cogió prestigio. Allí mismo en Galveston se empezó a hacer chamanería, o sea, a hacer de chamán, y que eso ya después lo comentaremos. Y un propósito suyo fue el de convencer a los otros de irse de allí, pero no lo lograba, porque unos que físicamente no sabían nadar, otros que estaban apocados, otros decían que Pánuco lo habían dejado atrás. Total, que le fue muy difícil, pero claro, los fueron falleciendo, y al final pues se quedaron 4, y esos 4, que realmente eran 3 porque uno era un esclavo, los convenció, y a los 6 años, en noviembre de 1528, salieron de Galveston y empezaron a costear hasta llegar al río de las Palmas, que era el límite de lo que la corona española le dijo a Pánfilo de Narváez que tenía permiso para conquistar, o sea, desde el Cabo de la Florida hasta hasta el río de las Palmas. El río de las Palmas es el río Grande, o río, sí, el río Grande para los americanos. Bien, lo atraviesan, y en vez de bajar un poco hacia el sur, que estaba Pánuco, pues deciden ir hacia el norte, y bordeando el río Bravo o Grande, se van hacia arriba hasta que llegan allí, conocen los bisontes, o sea, los búfalos, o bisonte americano, y él los describe por primera vez. Llegan antes de llegar al Paso y Ciudad Juárez, pues deciden ir hacia el sur, porque empiezan a tener noticias de españoles, de otros españoles. Ya por entonces la fama de este Álvar Núñez y de los otros 3 es enorme, y lo siguen un montón de indios, un montón. Bueno, él llega a un momento que dice que 3 o 4 mil, y con el problema de abastecimiento para darles de comer, porque es que era como una misión, todos detrás, y menos mal que había una organización de que ellos llegaban a los pueblos indígenas y le daban todo lo que, en agradecimiento, le daban todo lo que tenían, ¿no? Y bueno, con eso pues lo repartían entre todos, ¿no? Bien, vamos a seguir, y bueno, desde ahí hay un sitio que le llaman los Pueblos de Corazones. Le comentan que hacia el sur hay ya noticias seguras de que hay españoles, y a la altura de Culiacán pues se encuentran a españoles que, bueno, no dan crédito al verlo, y con el problema de que eran esclavistas.
Y querían llevarse a los indios, y allí tiene también una discusión enorme y bueno, es una cuestión importante porque él empieza a dar quejas del trato que se le da a los indios por estos soldados esclavistas. Desde allí, de San Miguel, lo llevan a Compostela, que era la capital donde estaba el gobernador de Nueva Galicia, que era el territorio ese, que era un... voy a decir el nombre, es un... se llamaba Nuño Beltrán de Guzmán. Nuño Beltrán de Guzmán, él le da las quejas del maltrato que había visto por el camino y del capitán Diego de Alcaraz, que era el que mandaba la expedición aquella por la que encontró, precisamente por esto. Y era precisamente el rey de los esclavos y el que realmente al final es investigado y condenado a cadena perpetua por el tema este de la esclavización, ¿no? Bueno, pues de allí va a México, de México a Veracruz, y se embarca en Veracruz, va a Cuba, informa al gobernador de Nueva España, informa a la Capitanía de Santo Domingo de las crónicas del viaje, embarca en La Habana y se va hacia Lisboa, pero entre La Habana y Lisboa pues hay unos piratas franceses que lo abordan y si no es por una armada especiera portuguesa que lo intercepta, pues hubiera tenido problemas, no llega a España, porque además él iba con un cargamento de oro y plata desde Cuba para España, para Sevilla. Lo que pasa es que los portugueses pues los desvían y lo llevan a Portugal y ya desde Lisboa pues él se dirige a donde estaba la corona, a Valladolid. Claro, yo le pregunto a ustedes, ¿y cómo fue ese hombre desde Lisboa a Valladolid? Andando. Como ya tenía la costumbre, por supuesto, aquellos 500, 600, 700 kilómetros no eran nada. Muy bien. Pues todas estas cosas están explicadas en el libro que se conoce como La relación o naufragios. Realmente el nombre es muchísimo más largo, es la relación que dio Álvar Núñez Cabeza de Vaca a lo acontecido de los indios en las Indias, en la armada donde iba el gobernador Pánfilo de Narváez desde el año 27 hasta el año 36, que volvió a Sevilla. Sevilla volvió en el 37, desde luego, con 3 de su compañía. Zamora 1542. Ese es la primera edición que se conoce de la relación, porque son las 2 primeras palabras, y después naufragio le ponen posteriormente en el siglo XVIII. Después hay otra edición en Valladolid de 1555 que ya incluye la relación y los comentarios, que es lo que pasó en el segundo viaje del Mar de la Plata. Todo esto, la autenticidad del relato, pues es posible verlo porque por la coincidencia que hay entre todos los manuscritos y las ediciones, ¿no? Después hay escritos de gente de la época, que de Gonzalo Fernández de Oviedo, de Baltasar Dorantes de Carranza, que era el hijo del Dorantes que fue con él, de Andrés Dorantes. Hay otros posteriores, como Fray Antonio Tello es un franciscano que 1537 al 53 escribe la Crónica Miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco, que parece ser que él fue testigo de la entrada de los 4 en México. Y hay una edición muy importante de Andrés González de Barcia, de 1749, que es la primera vez que se titula como Naufragio, y es el título que más éxito ha tenido. Esto es muy interesante, porque es un mapa de 1560, cuya versión esta es un grabado posterior de 1591, pero está hecho sobre un mapa de 1560, muy cerca de los acontecimientos. Y yo voy a hacer de la esquina esta, voy a hacer amplificarlo para ver
las letras donde pone el que hace el mapa, que es un mapa francés en latín, it defendit Pamphilus Narvaez, defendit. Aquí descendió Pánfilo de Narváez. Y el Simon Morgel, yo no sé si quiere decir algo sobre la morgue de caballos que allí debió de haber, porque allí mataron 40 caballos para comérselos, porque mientras hacían las barcazas, en 45 días de algo tenían que comer, y mataron y sacrificaron todos los caballos y se los comieron. Bueno, de todo este tema, pues hay discrepancias sobre la veracidad, de tal manera que ese escrito, el escrito de Álvar Núñez, mucho tiempo se consideró una novela, la primera novela de Estados Unidos. Ha sido precisamente en el siglo XX, XXI, cuando realmente ha resurgido el darle otro enfoque. ¿Por qué se le ha dado otro enfoque? Porque ha sido el desarrollo de las ciencias que han demostrado la veracidad. Y ahora pues se le considera un historiador, un etnógrafo, un antropólogo y algunos hasta un médico y cirujano. Realmente, si no fuera por este libro, no sabríamos nada de lo que pasó allí. Y no sabríamos ni tan siquiera cómo murió Pánfilo de Narváez, porque sabemos que murió, pero este libro lo detalla. Y no porque se muriera delante de sus narices, porque él iba en otra barcaza, sino porque él era tesorero y alguacil mayor y tenía que llevar todo el control de aquello. No solamente del quinto real, que era lo que le correspondería al rey, o sea, la quinta parte de todo lo que se descubriera y todo. No, es que era el responsable de la justicia y de la gobernación, porque era el alguacil mayor. Y tenía que llevar, y así se lo dice al rey, en la cabeza todo lo que estaba sucediendo. E investigó qué había pasado, preguntando a uno, a otro, a indios, qué había pasado y lo logra saber. Resulta que como este era como era, se queda dormido en la barca porque se cabrea con los que llevaba en la barca, se coge un repunte y se va a dormir a la barca. Los otros estaban en el campamento y él se queda en la barca. Pero no tiene la precaución ni tan siquiera de echar un ancla o algo o amarrar la barca, sino la deja suelta. Por la noche viene un golpe de viento, se llevó la barca y en la barca no llevaba ni agua, ni comida, ni nada, y se perdió en el mar y se murió. O sea, ese es el fin, no jamás los que estaban con él ya no supieron más de él. Pues esas cosas las relata Álvar Núñez con una precisión enorme, por lo tanto es realmente un historiador, pero después es un etnógrafo y un antropólogo, porque es que cuenta todo sobre los indios. Es que en esta diapositiva, tenía yo puesto esto antes de entrar en el tema antropológico, que le dice lo siguiente al emperador, le dice, porque él en el escrito hace un prólogo que es realmente una carta que le dirige a Carlos V, a Carlos I de España, lo cual yo escribí con tanta certinidad que aunque en ella se lean algunas cosas muy nuevas y para algunos difíciles de creer, pueden sin duda creerlas, y creer por muy cierto que antes soy más corto que largo, y bastará para esto haberlo ofrecido a vuestra majestad como tal, por tal. O sea que él ya se suponía que había muchas cosas que no se lo iban a creer. Pero las investigaciones, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, han demostrado que todas las cosas que han dicho se han demostrado. Vamos, con un porcentaje, medidas, tribus. Él describe 23 tribus en Texas, 23, y da pelos y señales. Le dedica 3 capítulos, 3, del 24 al 26, y es realmente digno de leer, ¿no? De sus costumbres, de cómo la organización familiar, de cómo eran de religiosos, qué es lo que comían. Después también el tipo de casas, cómo cazaban, cómo hacían. Él se encuentra, además, va viendo cómo de la pobreza de la Florida, que es lo más pobre que tenía, que él se encontró, hasta la parte de Nuevo México, donde ya dice hay casas de asiento. O sea, de encontrarse nómadas a encontrarse gente que tienen sus casas. Tanto así que le llaman indios pueblo,
porque tienen pueblo realmente. Y esto es un defecto de los españoles, es que le ponían nombre a todo. Y como pasaran 5 españoles, tenían 5 nombres. Ese es un problema. También, interesantísimo, lo que comían. Eran gente que no conocían nada, vivían en el Paleolítico, con una diferencia de 10.000 años entre unos y otros. Claro que aquello era un golpe enorme. Eran recolectores, no conocían la agricultura. Ya posteriormente, conforme iban avanzando y acercándose a México, pues había mucho más desarrollo, ¿no? Pero él describe absolutamente todo lo que comen y lo que cazan. Hay una cosa muy graciosa que él lo pone con mucho interés, porque ha visto lo que nunca había visto, que es, claro, esta gente no tenían vasijas de nada. Entonces, para cocinar, ¿cómo lo podían hacer? Pues una cosa que tenía mucho prestigio es tener calabazas, porque cogían las calabazas, allí no había calabazas, sino venían por el río. Y porque las calabazas, por lo visto, se cultivaban río arriba, y me refiero a Río Grande, ¿no? Y entonces llegaban por aquí, por aquella zona, y las cogían y además las ofrecían como trofeos. Y les servía para cocinar, porque cogían la calabaza, la cortaban, la vaciaban, y allí le echaban agua. Y cogían en el fuego las piedras, y cuando estaban incandescentes, la echaban en el agua, y así hervían el agua. Y después, pues, al estar el agua hirviendo, pues le echaban lo que fuera para cocinarla, para hervirla, ¿no? O sea, una cosa que a él le llamó muchísimo la atención. No cabe duda que esto seguro que se hizo en Europa hacía 10.000 años, pero él no lo conoció. Entonces, es una cosa que él describe con mucha gracia, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a lo que nos interesa. En ciertos momentos allí en Galveston, los que él llama físicos, los brujos, pues los chamanes, pues le dicen que tienen que ser médicos. Ustedes con la pinta que tienen, dice, en aquella isla que he contado, nos quisieron hacer físicos, sin examinarnos ni pedirnos títulos, porque ellos curan las enfermedades soplando al enfermo y con aquel soplo y las manos echan de él la enfermedad. Y mandáronnos que hiciéramos lo mismo, que sirviéramos para algo o en algo. Nosotros nos reíamos de ellos diciendo que era burla, que no sabíamos curar, y por ello nos quitaban la comida hasta que hiciésemos lo que decían. Esto es en el capítulo 15 de Naufragios. Entonces ellos, en un principio, dicen que no, pero cuando no comen, dicen, esto hay que hacerlo porque si no, no comemos. Pero después, además, ellos ven que tienen ventajas, porque los médicos estaban muy bien vistos en el pueblo. De hecho, cada uno tenía una mujer, pero los médicos tenían 2 o 3, y además se llevaban bien entre ellas. Y cuando no le gustaba, la repudiaban y se juntaban con otras y no pasaba nada. Incluso tenían hasta cuando se morían, tenían entierros distintos, porque a los normales pues lo enterraban y estaban un año de luto, pero a los médicos no, a los médicos los quemaban. Los quemaban y al año cogían los huesos, los trituraban y hacía un mejunje con agua y se lo daban beber a la familia. En fin, era una cosa que, bueno, una vez muerto, ¿qué más le daban? Pero ellos decían, bueno, mira, mezclaron, dijeron, vale, además, como se dieron cuenta que esta gente todo era psicosomático y con un poco de brujería, pues les iba a ir bien, pues se inventaron una ceremonia mixta entre la cultura fantástica indígena acompañada de la cultura hispano-cristiana de la época, que también era un poco fantasma y fantástica. Además tienen los ensalmadores y curanderos de oración, que en 1523 quedaron prohibidas, pero que en las zonas rurales y tal existían, ¿no? Y seguían haciéndose. De todas maneras, ellos, además de que lo que hacían era lo mismo que hacían los curanderos indígenas, y además rezar el Padre Nuestro, el Ave María, santiguarlo, eso es lo que más les gustaba a los indios, que los santiguaran. Y además que le estaba dando muy buenos resultados, porque sí, además, yo creo que Cabeza de Vaca pensaba que estaban protegidos por Dios,
porque él pensaba que si no salían bien aquello, pues lo iban a matar. Y entonces ellos estaban protegidos y estaban también convencidos de que el Altísimo, el de arriba, también estaba diciendo, a ver, que estos tienen que curarse, porque como no se curen, verá. De todas maneras, ellos, el tema hicieron mucha psicoterapia, porque se dieron cuenta que allí había muchos padecimientos falsos psicosomáticos, ¿no? Y también habla de trastornos mentales. De todas maneras, yo he revisado el texto, y en el texto he visto que él, el objetivo del libro no es la medicina. Eso ya os lo digo, que es una cosa importante. Él es un militar y un funcionario de cabeza rígida. Entonces, él va a lo importante. Y lo importante es lo antropológico y lo etnográfico, porque es lo que... Y después él dice el porqué. Porque es lo que le va a servir a los que vienen detrás. Sobre todo pensando que él debe ser el que iba a venir. El tema de la medicina para él es algo que yo lo subtitulo la conferencia de esa forma: el azar y la necesidad. Es algo que le viene ahí, pero que no es lo importante. Entonces, las cosas las describe muy rápidamente, no da detalles. Y es una lástima, porque a nosotros los médicos nos hubiera gustado que hubiera dado más detalles, ¿no? Pero él, a lo largo, habla del mal de estómago. El mal de estómago, que pues seguramente sería una disentería o sería una gastroenteritis, y lo relaciona con el estado de aguas. Es que esta gente beben agua porque no era de agua corriente, sino lo que hacía es que aprovechaban el agua de la lluvia, hacían un boquete en la tierra y la llenaban de agua y allí iban bebiendo. Claro, decía, ¿esto cómo puede ser? ¿No? Y además comían cosas que en la cultura occidental eran dañinas, ¿no? Y él habla también y dice, y crudas, dice, porque además comer cosas crudas es a la fuerza, porque él cogía un trozo de carne, por ejemplo, lo ponía al fuego y cuando se daba cuenta media vuelta ya un indio cogía y se la había llevado. Entonces es que nos fuerzan a tomar las cosas crudas, ¿no? Habla de las picaduras de mosquitos, que había mosquitos por todos lados, y también habla de la manera de prevenirlos, de las fiebres, que seguramente sería malaria, lo que habría. La experimentación con el cauterio después de las ajas, porque esta gente, al curar, no solamente ponían las manos, sino cogían y abrían con un pedernal, le abrían en la zona que le dolían. Y claro, aquello sangraba, y una de las cosas que él experimentó fue pues cauterizar las heridas, ¿no? También habla del problema de beber las aguas saladas, porque con tanta navegación y sin agua, pues hubo algunos que bebieron agua salada y murieron. Y él lo describe perfectamente, de que eso no podía ser. Después habla de la narcolepsia, porque fuman y beben cosas extrañas, ¿no? Incluso están borrachos. En fin, que durante el texto él describe cosas que tienen que ver con la medicina. Pero hay dos cosas importantísimas que son los que le dan prestigio, que es la resucitación. Él resucita a un muerto. Y entonces eso es lo que ya hace que los indios se entreguen a él. Lo llaman a una casa y cuando llega allí lo pone en el libro. Y así cuando yo llegué, hallé el indio con los ojos vueltos y sin ningún pulso y con todas las señales de muerto. Después de santiguarlo y soplarlo, pues me fui corriendo. Claro, él ya sabía que estaba muerto, pero le cogió el pulso y tenía todas las señales. Si él hubiera querido especificar más, seguro que dice, y no respiraba, y el tema de los ojos vueltos. Es que eso, los que hemos tenido que ir a ver a alguien que está muerto y te han llamado porque eres médico, lo primero que hace es eso, mirarle los ojos y tomarle el pulso, ¿no? Y algunas cosas más que él seguramente hubiera hecho. Es realmente una cosa de cierto tecnicismo, ¿no? Por su parte. Lo de tomar el pulso,
era una cosa que venía de lejos, ¿no? De Galileo y esto, y Hipócrates y eso, ahí aquí ya tomaban el pulso, pero realmente cuando fue más, se le dio más expresión fue en el siglo XVII, que incluso hay una colección de cuadros de médicos tomando el pulso, ¿no? Que uno de ellos es el que está ahí. Después hay otro tema interesante que es la oftalmología. Él habla un día de lo siguiente. Dice, me dieron por esclavo un indio, el cual era tuerto, y su mujer y su hijo, que tenía otro que estaba en su compañía, que también era tuerto, de manera que toda la familia era tuerta. En la época era un poco tuerto y visco, era lo mismo. Entonces, que realmente él estaba describiendo un estrabismo familiar. Ahora, el ojo estrábico es una cosa que se conoce desde la antigüedad. Hay imágenes de Egipto donde aparecen en esculturas los ojos convergentes o divergentes. Y realmente hay otras culturas, por ejemplo la maya, que los viscos era un signo de belleza. Incluso las madres le procuraban unos artilugios para que lo miraran, como está esta imagen de aquí, para que miraran un poco convergentemente y se hicieran viscos. Bueno, y sobre todo en la historia, sobre el tema del estrabismo, ha habido muchas teorías. Pero el estrabismo familiar no se describe hasta 1842. Y aquí está hablando que toda la familia, que había unos viscos de familia. Y eso realmente es una novedad, ¿no? Que hay que darle su valor. Después hay otra tribu que dice lo siguiente. Nos trajeron toda la gente del pueblo y la mayor parte de ellas son tuertos de nubes y otros ellos son ciegos de ellas mismas, por lo cual estábamos espantados. Porque es que eran ciegos y de nube, o sea que había opacidad de los cristalinos. Después, claro, ¿qué es lo que estaba describiendo? Estaba describiendo la conjuntivitis tracomatosa, que es una enfermedad, además, infecciosa por la clamidia trachomatis, que está ahí unas notas que son factores de riesgo, la pobreza, el hacinamiento, y además, ahora se sabe que México es epicentro endémico de tracomas. Y claro, él estaba describiendo por primera vez la tracomatosis allí. Después también hablaba de temas dermatológicos, el empeine o el cambio de piel como serpiente. Dice, como en esta tierra anduvimos desnudos, sin estar acostumbrados a manera de serpientes, mudamos los cueros 2 veces al año. Fíjate qué manera de expresar. Y con el aire y el sol, haciéndose en los pechos y en la espalda, como unos empeines muy grandes, que con las espinas de la leña y los matorrales se nos rompían y nos corría por muchas partes la sangre. O sea, eran flistenas de unas quemaduras solares, que claro, las ampollas se las tenían ahí, claro, como eran esclavos y tenían que trabajar y tenían que cargar leña, esto y lo otro, pues se les reventaban y se tenían sangre. O sea, es una manera de descubrir. Pero vamos, lo campeón de campeones eran las heridas de flecha. Allí estaban pegándose flechazos todos los días. No, y además eran indios flecheros por todos lados, eran temibles. Además, se habla mucho de la ventaja de los castellanos a la hora cuando iban allí a conquistar aquello. Pero hay estudios, que yo lo he tenido que revisar, donde han comparado el tiempo que se tarda, los tiempos que hay entre dar un flechazo o un arcabuzazo o lo que sea, y hay una relación de 1:20. Mientras tú cargas un arcabuz de esto, te meten 20 flechazos. Entonces, además, estaban súper certeros. Eran gente con una puntería enorme, ¿no? Y además describe, tenía mucha experiencia porque dice, las heridas mortales son las del cuello, las de las tripas y las del corazón. Las otras sanan pronto, porque eran fuertes y demás. O sea que él estaba seguramente curando flechazos todos los días.
Pero claro, hay un momento, que es el que ha descrito aquí un poco Juan Carlos, que es el que le llevan un jefe con una flecha que le entra por la espalda y le sale por el esternón. Eso dice, y tiene que sacarla, claro, porque los otros se echan atrás un poco y dicen, esto es mucha tela. A ver dónde tengo yo la descripción, porque la descripción es muy... aquí, yo creo que la tengo aquí. Aquí me trajeron un hombre y me dijeron... espera un momento. Dice, aquí me trajeron un hombre y me dijeron que había mucho tiempo que le habían herido y le habían herido con una flecha por la espalda derecha y tenía la punta de la flecha sobre el corazón. Decía que le daba mucha pena y que por aquella causa siempre estaba enfermo. Yo le toqué y sentí que la punta de la flecha y vi que la tenía atravesada por la ternilla. La ternilla es el esternón. Y con un cuchillo que tenía le abrí el pecho hasta aquel lugar y vi que tenía la punta atravesada y estaba muy mala de sacar. Torné a sacar, es que no puedo... Aquí, espera un momentito, que no llego a aquí. Estaba muy mala de sacar. Torné a cortar más y metí la punta del cuchillo. Y con gran trabajo, en fin, la saqué. Era muy larga y con un hueso de venado, usando de mi oficio de medicina, vaya farol que se tira, le di 2 puntos. Y dados se me desangraba y con raspa de cuero le estanqué la sangre. Otro día le di 2 puntos. Le di 2 puntos, o sea, le dio 2 puntos y otro día fue a ver al indio, le quitó los 2 puntos y estaba sano y le había quedado prácticamente como las rayas de la mano. O sea, el tío era un fiera cosiendo. Y bueno, pues estas son las diapositivas que yo por inteligencia artificial las he preparado. Y realmente, bueno, aquí hay médicos y realmente cómo podemos nosotros interpretar que a un indio le entre una flecha por la espalda y la atraviese el tórax y le salga por el esternón. Bueno, pues rápidamente se nos viene a la cabeza que rotura costal, lo primero, un neumotórax, lo segundo, una laceración de pulmón, una hemorragia pulmonar, lesión de los grandes vasos que anda por allí, una rotura cardíaca, hemopericardio, taponamiento cardíaco. Para el público en general, bueno, el hemopericardio y el taponamiento cardíaco, una cosa que yo he querido poner esa imagen es realmente, el pericardio es una membrana que envuelve al corazón y que son 2, la parietal y la visceral, y entre las 2 prácticamente no hay, lo que hay es una pequeña cantidad de líquido engrasante prácticamente, pero hay determinadas enfermedades que ese espacio se llena. Y es lo que se conoce como derrame pericárdico, que si crece mucho, pues se tapona. ¿Qué significa que tapona? Porque no deja el corazón que se dilate, que haga la diástole, ¿no? Y entonces, ¿eso con qué cursa? Pues con hipotensión, con pérdida de conocimiento y tal. Ese hecho es importante porque para intentar explicar lo que le pasaba al indio, pues a lo mejor nos sirve. Claro, en aquella época también se quitaban flechas de tora a pie de obra, ¿no? Ahí hay un grabado donde un barbero cirujano, porque los cirujanos no eran médicos entonces, con unas pinzas especiales, con unas guías, pues es capaz de quitar una flecha del tora y morirse el enfermo normalmente. Aquí tenemos un cuadro donde se representa esto que está en la Facultad de Medicina de Galveston. Ahora después saldrá en otra cuestión. Una cosa que os puede, creo que me estoy alargando mucho, ¿no? Que nos puede llamar la atención es decir, bueno, y realmente se puede vivir así. Hace unos meses ha salido un descubrimiento en los Pirineos donde se ha encontrado un hueso que es una costilla con una flecha
y la interpretación que le han dado los arqueólogos es que ese señor de hace 4000 años le dieron un flechazo por la espalda. Enseguida yo al leer eso digo, es que me recuerda a Cabeza de Vaca. Y hay un dato anatomopatológico que nos hace saber que ese antecedente catalán pues vivió, porque hay signos de regeneración ósea. Ese individuo estuvo vivo, no hacer tiempo, pero le dio tiempo a hacer lo que se llama una reacción de cuerpo extraño y hizo una regeneración ósea que envolvió la flecha. Luego, ese individuo estuvo vivo, no sabemos el tiempo. Luego, no es de extrañar que un indio de esto que no tocara una cosa así esencial, incluso con un neumotórax se puede vivir, ¿eh? De hecho, terapéuticamente se han hecho neumotórax para curar la sífilis, la tuberculosis en la historia de la medicina, ¿eh? Y bueno, a lo mejor ese estaba vivo por eso, ¿no? En realidad, ese tema tiene un reconocimiento mundial enorme, desde los años 30 hasta la actualidad. Ahí hay una lista de que yo, como vamos muy mal de tiempo, no voy a exponer, pero están en el capítulo que está escrito. Fundamentalmente han sido los tejanos. Los tejanos son los que más han repercutido en la elevación de Álvar Núñez a la medicina. Fue Robert Sparman en el año 65, cuando siendo presidente de la Sociedad Tejana de Cirugía, le encargó a Tom Lea, a un señor entre mexicano y norteamericano que vivía en El Paso, le encargó dos cosas. Le encargó que hiciera el logotipo de la Sociedad Tejana de Cirugía al celebrar el 50 aniversario. La Sociedad Tejana se fundó en el 15 y era el 65. Y si miras cómo es la estrella de Texas de 5 puntas, un cráneo esqueleto de cabeza de un toro, de una vaca, la cabeza de vaca, una flecha atravesada y un texto que dice: Cabeza de Vaca, primer cirujano de Texas. Y además le encargó, que era pintor, el Tom Lea, le encargó este cuadro que hemos visto antes y que está en la biblioteca de la Facultad de Medicina de Galveston, que pertenece a Texas. Pero lo más grande de todo esto es que cuando yo he entrado en la página web de la Sociedad Tejana de Cirugía y nos encontramos que ese anagrama está en todos lados, en todas las publicaciones de la sociedad. En los congresos está presente siempre, ¿no? En los cursos de doctorado y todo, bueno, la sagitectomía, que ya la ha enunciado Juan Carlos, es algo a estudiar, porque es que quitarle del toro una flecha a una persona es un hito, ¿eh? Hay que tener audacia y suerte. Pues las dos cosas las tuvo Álvar. Y después hay una cosa que es la memoria histórica del paso del personaje. Hay una cosa por lo cual te das cuenta que resulta querido. En todo lo que representa el trayecto de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, hay monumentos, hay lápidas. Por ejemplo, en Houston, donde pone: la historia moderna de Texas se inicia con este explorador español, que aquí vivió de 1528 al 36. Esto está en Houston. En San Marcos está esta escultura, donde en la parte de atrás, en los lados están escenas esculpidas de lo que fue Cabeza de Vaca, pero no se ve porque está por detrás, está la cirugía de la flecha. Esto es un mural de Reynosa, esto es un mural del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Y después hay una cosa increíble, que es las ediciones que tiene el libro. Existen 160 ediciones del libro. Es una cosa
vamos, de los libros españoles, quitando el Quijote, hay pocos, que tenga 160 ediciones. Pero después, de hecho, en la Biblioteca Nacional de España hay 377 libros que se relacionan con el personaje. Están en la Norton, de la antología Norton de la literatura americana, ya desde el año 94, o sea que se estudia, está la relación. Y después, en la WordCat, que es la base de datos más grande del mundo de libros, hay de material audiovisual y escrito, hay 4.712. Libros sobre el personaje hay 2.201. Además, al lado pongo lo que están en español, en inglés y en francés. No solamente es en español. Artículos, 990. Capítulos, 390. 390. Tesis doctorales, 150. DVD 140, películas 5. Yo he hecho una comparativa. Sin duda es el personaje de Jerez que más conocido del mundo. Así, llevándolo un poco, no me ha dado tiempo de hacer una diapositiva ni tampoco tenía tiempo de ponerla, pero el segundo, solamente la palabra Jerez de la Frontera tiene 12.577 cosas y 5.343 libros. Solamente eso está por encima de cosas que nosotros conozcamos. Personajes están muy por debajo. Solamente José Manuel Caballero Bonal tiene 966 libros, pero es que él tiene 2.200. El general Primo de Rivera tiene 210. Manuel Alejandro tiene 20. Hay un amigo nuestro que es el profesor José Manuel Bajo Arenas, que está en el ranking alto, tiene 672 materias, cosas, y 95 libros. Está en el ranking alto. ¿Qué ventaja tiene el doctor Bajo? Que tiene muchos artículos y participa en muchos artículos. No es lo mismo tener un libro que tener un artículo, ¿entiendes? Pero bueno, yo he hecho un ranking y ahí estará, es muy interesante, el Ratón Pérez. Ratón Pérez, si lo tenemos como personaje jerezano, que es discutible, tiene 989 temas, 900 libros. Para un médico, esta es la revista más importante de la medicina. Aquí este artículo lo ha comentado, por eso voy a hacer pasada porque estamos ya cerca de las 9, sobre la sagitectomía. Bueno, para un médico está de primer autor de un artículo del New England Journal Medicine, es lo más grande, pero el escalón siguiente es que te lo dediquen a ti. O sea, que te hagan un artículo de tu persona. Y eso, el único jerezano es Cabeza de Vaca, te lo aseguro. Bueno, aquí él hace una interpretación. Yo en esta diapositiva hago un poco de referencia a dos jerezanos médicos. Uno, nuestro querido Pepe Rodríguez Carrión, amigo personal y gran persona que no está entre nosotros, que era un entusiasta de Cabeza de Vaca, que escribió este libro, Apuntes para una biografía de Álvar Núñez, y el doctor Elías Durán Freire, un eminente cardiólogo que normalmente, bueno, él ha ejercido en Madrid, que también le ha interesado a Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, y este libro está orientado específicamente a la visión médica de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. También hay un tema de esto, del National Geographic, que es muy interesante. Hay un reconocimiento de academias, sociedades y demás. También hay una obra dramática, y una cosa que me hace mucha ilusión es que hay una ópera sobre Cabeza de Vaca. En realidad es una cantata para tenor, soprano y barítono. No lo sabía. Ni esto, y lo mejor es que yo tengo ya la partitura
y la grabación. La he escuchado ya varias veces. Es muy interesante. Existe una grabación de la premier que se estrenó en 1962, es de George Antheil, y yo creo que fue del 55, me parece, ¿no? Del 55. Es interesante. Y otra cosa interesantísima para mí, de una persona entrañable, que es el profesor José Luis Franco Cañero, que fue catedrático de guitarra de la Universidad de Nueva York, que está aquí hoy su hijo, y que casualmente ha llegado a mi poder unas cosas. Este hombre tuvo que emigrar, era un guitarrista clásico, yo creo que el mejor que hemos tenido aquí en Jerez, y fue catedrático en Nueva York, 30 y tantos años, y allí pues tenía su familia y él, su trabajo, su vida, y sufrió un poco el agravio que la cultura hispánica tiene en Estados Unidos. Cómo le enseñan a los chicos en las escuelas lo que no es. O sea, que ellos, 3/4 partes de su territorio fue España. Fue porque nosotros no colonizábamos, aquello eran provincias españolas. Y entonces sufrió mucho y también se sufre aquí. Entonces él, cuando se cumplió en el 76 el bicentenario de los Estados Unidos, hizo un trabajo que estaba la música española de aquellos momentos, de aquella que él tocaba guitarra, con una dicción de la historia de los españoles allí. Y curiosamente le dedicó un par de ellos a Cabeza de Vaca y al otro personaje, que es un eslabón perdido, que quizás un día tendríamos que dar una conferencia sobre él, que era Estebanico el Negro. Estebanico el Negro. Lástima no haber tenido tiempo para explicar algo de él, ¿no? Pero yo estoy muy agradecido de que esté aquí Sacha, el hijo de José Franco, del profesor, y seguro que todo este material nos va a servir para celebrar el 5º centenario. Bueno, Jerez y su héroe, esto lo conocemos todos, el monumento que está en la plaza en la calle Ancha, junto a la muralla, que quizá es un gran monumento, quizá a lo mejor no está en el sitio adecuado y se pudiera, pero bueno, es donde está, y también seguramente tendremos ocasión de hablar de ello si formamos la comisión del 5º centenario. Es una obra de Eladio Gil Zambrana, otro jerezano que le llaman sevillano, que nació realmente en Pruna, pero este hombre vino con muy corta edad al Torno, porque el padre era colono y su padre era primo de mi abuelo, y vinieron los dos para Pruna. Mi abuelo era comandante de puesto del cuartel de la Barca, y él era de la Barca de la Florida, y él pues era pues un colono más del Torno, el padre, Juan Gil Sánchez. Entonces, este es un hombre muy querido en las pedanías, muy conocido, que se tuvo que ir, al final se fue a Colombia, y allí era realmente una persona un escultor muy, muy cotizado, ¿no? Entonces, cuando se hizo esto, pues se echó mano a Eladio para que hiciera el monumento. Estos son unos cortes de periódicos de la época, del momento, donde, bueno, yo he cogido aquí algunas cosas donde pone, este recorte me ha interesado, dice: Jerez rindió ayer a dos hijos ilustres, Álvar Núñez de Vera, Cabeza de Vaca, y Eladio Gil Zambrana. Pone Zambrano, pero es Zambrana. El primero destacó por su vida, tal cual. Dice: el segundo, nacido en Sevilla, que no es así, nació en Pruna, pasó, según sus palabras, los mejores años de su vida en Jerez de la Frontera. En fin, el tema del instituto, que en el año 70 se le dedicó, en donde no hay rastro de Cabeza de Vaca. Yo he estado allí y lo único que he encontrado de Cabeza de Vaca son
en realidad eso era un regalo a un profesor que se jubilaba, pero allí ni hay placa, ni hay monumento, ni nada, y es más, el nombre es de Arbas Núñez, no aparece Cabeza de Vaca por ningún lado, ¿eh? Y bueno, allí le pusieron la calle que está cercana, pues allí se ve el instituto al fondo, que tampoco es una obra de arte arquitectónica, calle Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Bueno, yo voy a pasar del día de la inauguración y me voy a ir al final. En el año 27 y 28 se cumple el 5 aniversario de la expedición de la Florida y yo creo que hay muchos argumentos para declararlo año Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Hay que hacer, por lo menos desde aquí, desde Jerez, actos culturales y científicos en desagravio de lo mal que se le ha tratado, ¿no? Habría que pedir el reconocimiento de las Reales Academias de Ciencia y de Medicina, porque él está en las academias de Geografía, de Historia y de Literatura, pero de Ciencia y Medicina no, ¿eh? Entonces habría que argumentar para que estuviera incluido. Habría que buscar hacerle un monumento en el campus universitario de Jerez y en su hospital universitario, así como en la Facultad de Medicina de Cádiz, como pionero de la cirugía torácica y cardíaca en el mundo. Y crear los correspondientes lazos de la ciudad con los territorios norteamericanos que recorrió su ilustre hijo. Lo siento el haberme prolongado tanto. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Valenzuela, por tan brillante, documentada y precisa conferencia. Como ha indicado, la aventura de este ilustre jerezano fue una verdadera odisea, que al contrario de la de Ulises, esto no lo has dicho, pero me parece genial, fue real, no mitológica. He tomado sus palabras porque me parecen acertadísimas. 10.000 kilómetros a pie durante prácticamente 10 años en un viaje lleno de calamidades de un español del Renacimiento a una tierra donde sus habitantes se encontraban en el Paleolítico con una diferencia de unos 10.000 años de evolución. No conocían la siderurgia ni la agricultura, ni había caminos, ni conocían la rueda. Los caballos y otros animales de carga eran desconocidos para ellos y el medio de transporte de mercancías era solo el humano. Este era el panorama que se encuentra este hidalgo, viejo por estirpe, de la nación más poderosa de la tierra en ese momento, ya sobrepasado los 40 años de edad. Esta gesta, increíble pero cierta, es muy desconocida en España y particularmente en Jerez, lugar de su nacimiento. Posiblemente por ser un personaje tildado de perdedor, que no llegó a conquistar nada y por representar todo aquello que contradice la leyenda negra hispánica. Aquí, con el permiso del conferenciante, debo de hacer, él lo ha hecho, un obligado recuerdo a nuestro académico de número tristemente desaparecido en plena madurez, el ilustrísimo señor don José Rodríguez Carrión, e igualmente médico de profesión, quien estudió profundamente la figura de Álvar Núñez, dedicando libros y conferencias, algunas de ellas en esta sala en la que nos encontramos, a su vida y a sus extraordinarias aventuras. También fue el verdadero impulsor del monumento que el Ayuntamiento jerezano promovió e inauguró con la autoría del escultor Eladio Gil Zambrana. Enhorabuena, doctor, por tan magnífica conferencia. Y muchas gracias. Igualmente, quiero también decir que el otro jerezano, cardiólogo de referencia a nivel nacional,
Elías Durán Freire publicó en el año 2020 el libro Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, un jerezano del siglo XVI, editado por Punto Rojo Libros, y del que conservo con cariño un ejemplar dedicado por el que fuera compañero mío del Colegio de los Marianistas, un poco mayor que yo, de nuestra ciudad. Decía que muchas gracias a todas las autoridades que nos acompañan, un cariñoso saludo para el ilustrísimo señor comisario jefe de policía que nos acompaña esta noche, a los ilustrísimos académicos, a los benefactores, amigos de la Academia, a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo martes, día 27 del presente mes de enero, para asistir a la toma de posesión del nuevo académico correspondiente, ilustrísimo señor doctor don José Miguel Merino Aranda, y cuyo discurso de ingreso enmarcado como última conferencia del ciclo Medicina y Sociedad se titula El cáncer de mama hoy. Este tiene un nombre médico, ¿eh? Juan Carlos, este sí. La presentación estará a cargo del coordinador del ciclo y académico de número, el ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su presencia.